Hola, hoy vamos a hablar sobre la entrega del Sáhara Occidental por España a Marruecos. El año de 1975 fue un año muy trascendente para la historia de España, puesto que, estando Franco moribundo, España se encontraba en la fase de transición hacia la democracia. Estados Unidos, aprovechando la circunstancia, utilizó a Marruecos como títere para orquestar su propuesta, que era que no quería para nada que se declarase el Sáhara Occidental como un país independiente, puesto que debido al apoyo que recibía el Frente Polisario de Argelia, sería un estado más dentro de la órbita soviética. Entonces, el momento preciso de la transición, Marruecos utilizó el sistema de la llamada famosa Marcha Verde, una marcha en la cual reunió un montón de civiles voluntarios marroquíes para invadir las fronteras del Sáhara español. La CIA fue la que orquestó todo el sistema, porque era una manera de que España perdiese el dominio del Sáhara español de una manera que no fuese muy vergonzosa, puesto que no se enfrentaba a ningún ejército, sino a un grupo de gente civil, y que al mismo tiempo salvase la cara todas las partes. Marruecos se prestó como títere para hacer la jugada, porque también le venía bien. Entonces, en ese momento, Juan Carlos, que había sido proclamado rey de España en sustitución de Francisco Franco, que estaba moribundo, decidió acceder a permitir dicha invasión orquestada por la CIA de Estados Unidos. Pues el gobierno de aquel momento no veía bien para nada que España se enfrascase en una guerra en Marruecos por el Sáhara Occidental. Una vez que se hizo la decisión, se firmaron los acuerdos de Madrid, en los cuales el Sáhara quedó dividido entre el norte para Marruecos y la parte sur para Mauritania, quedándose España con la explotación de la mayor mina de fosfatos que tenía allí, que era Bucra. Como es obvio, Argelia, que apoyaba al Frente Polisario, no estuvo de acuerdo para nada con dicha decisión y apoyó al Frente Polisario para empezar su lucha armada contra Marruecos. Marruecos, a su vez, que estaba apoyado militarmente también por Estados Unidos, se enfrentó a una cruenta guerra con el Frente Polisario. A pesar de contar con un ejército mucho más numeroso que el Polisario, no le fue fácil a Marruecos adueñarse del territorio y le costó mucho ir progresando poco a poco en esa guerra. Mauritania, que ocupaba la parte sur, contando con un ejército mucho más débil, no se sentía con fuerza capaz para enfrentarse al Frente Polisario, lo que desestabilizaría su débil poder. Entonces, ¿qué hizo? Firmó la paz con el Frente Polisario y se retiró de la zona sur del Sáhara Occidental. Marruecos, alarmado por la retirada de Mauritania, no podía permitir que dicha zona quedase expuesta a que fuese ocupada por el Frente Polisario y formase un gobierno allí, puesto que eso sería reconocer a un gobierno propio representando al Sáhara Occidental. En Marruecos empezó en una guerra en la cual contaba con el apoyo de los países del Golfo económicamente para sufragar el gran gasto que tuvo que invertir en Fuerzas Armadas. Y también contó con el apoyo técnico de Israel,
que le organizó y le asesoró para ir formando un muro de tierra de más de 2.700 kilómetros que iba de norte a sur del Sáhara, separando la zona que ocupaba Marruecos de la zona que controlaba el Polisario. Así prosiguieron unos años más de guerra hasta que llegó el año de 1991. Y en el año de 1991 se llegó a un acuerdo de paz para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Una treta organizada por Marruecos, porque no le venía bien, porque se estaba complicando mucho su situación en la guerra, y fue una forma de ganar tiempo y de consolidar sus posiciones, puesto que empezó a tener la excusa de que no estaban conformes al referéndum de los votantes que tendrían derecho a la celebración del referéndum, puesto que sabía que los polisarios, o sea, los saharauis, mejor dicho, iban a votar a favor de la independencia, y entonces no le interesaba. Entonces fue dando largas, contaba con el apoyo de Estados Unidos, que no le condenaba para nada su actitud, y como comparsa de la situación fueron llevando el tema. Y así se fue prolongando años y años, en que las cosas llegaron a un punto de inmovilismo, que desde el año 1991 no hubo ningún progreso más en la situación política del Sáhara Occidental. ¿Por qué? Porque Marruecos ponía todo tipo de objeción y de pegas para que no se consolidase el referéndum. Mientras tanto, iban ganando tiempo, cometiendo una serie de cosas prohibidas por la ONU, como era ocupar un territorio con nacionales suyos, explotar sus recursos económicos, ir colonizando y someter a los saharauis a una represión brutal, encadenando cárcel para muchísimos de ellos y una represión que obligó que los saharauis tuviesen que huir de la zona invadida por Marruecos para irse a refugiar en la ciudad argelina de Tinduf, donde organizaron como un gobierno provisional en el exilio, donde más de 170.000 saharauis huidos se organizaron en la ciudad. Eso fue pasando año tras año, y Marruecos iba ganando tiempo, chantajeando a su vez con la poderosa arma de la inmigración, puesto que Marruecos, ya que la Comunidad Económica Europea decía que el Sáhara Occidental no era marroquí, también aducía que él se desentendía del control migratorio de las poblaciones de África que entraban por allí y salían en patera hacia Canarias. Y así fue, pasando años tras años, el chantaje continuaba, la Unión Europea se vio obligada a pagar una cuota anual para el control migratorio, pero Marruecos lo que hacía con ese dinero es que en lugar de invertirlo para el control migratorio o mejorar la situación económica de los saharauis, lo único que hacía era invertir en armamento y infraestructura militar para tener sometido al Sáhara Occidental. Y en esas estamos hasta el día de hoy. El futuro ya nos deparará en qué acabará todo esto. Bueno, me despido. Hasta la próxima, señores y señoras.